Shalom, bendiciones, buen reposo para todos. ¿Cómo están? Padre les bendiga. Estamos ya conectados en México, Sonora, Hermosillo. Damos gracias a Yahweh por este tiempo y por poder estar de nuevo en tierra mexicana. Que Yahweh bendiga a México, que la luz de su palabra y su espíritu brille en medio de las tinieblas. Así que damos gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a tener hoy un mensaje que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Sé que el Padre va a estar hablando bien claro a muchos de sus hijos, y muy necesario este mensaje en estos tiempos que estamos viviendo. Así que bienvenidos a todos, y vamos a hacer una oración al Padre, dando gracias por este tiempo, y que este mensaje pueda bendecir tu vida. Este mensaje pueda traer luz y claridad a tu alma y a tu espíritu. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor. Gracias, Yahweh, por tu bendición, por tu palabra, por este reposo. Gracias te doy por mis hermanos, que tú puedas hoy a través de este mensaje hablarles, que tu espíritu les hable, les ministre, que tu palabra pueda ser predicada, que tú puedas hacer tu obra, Padre, como siempre lo haces, que puedas usar mi vida a través de tu espíritu, usar este vaso, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Te damos gracias, y que este mensaje pueda ser un mensaje de bendición para todo aquel que lo escuche y pueda entender el significado de lo que es el oxígeno espiritual. En el nombre de Yahshua te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar el mensaje de hoy, un mensaje muy bueno que el Padre me dio en Estados Unidos hace ya un tiempo atrás. Y vamos a comenzar entonces. El título de este mensaje se llama El oxígeno espiritual. Y cuando nosotros vemos que uno habla de oxígeno, realmente tenemos que entender qué significa el oxígeno. Y vemos que también habla de el oxígeno espiritual. Nosotros sabemos que Yahweh nos creó como cuerpo, alma y espíritu, y también nos dio un sistema respiratorio. Como sabemos que también nos dio un corazón, nos dio obviamente sangre, nos dio vida y nos dio un sistema respiratorio, un sistema de poder respirar, inhalar y exhalar, y nos dio pulmones. Entonces, cuando vemos que hablamos de oxígeno, ¿qué significa el oxígeno? Es un elemento que se le conoce como en sí de muchas formas, pero el oxígeno es un químico que obviamente Yahweh lo creó, que muchas veces el símbolo es un 0 o como una O y un 2. Entonces vemos que el oxígeno en sí es algo que el Padre creó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos respirar y también nuestros pulmones puedan trabajar, porque fueron creados para recibir aire y exhalar dióxido de carbono. Entonces, cuando hablamos de oxígeno, estamos hablando de un elemento químico, algo que realmente Yahweh creó en nosotros para que podamos respirar, para que podamos tener vida. Ahora, cuando hablamos del oxígeno espiritual, estamos hablando de algo elemental, algo fundamental en nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es el oxígeno espiritual? El oxígeno espiritual es la oración. Es el hablar, el comunicarse con el Padre. En el hebreo se le llama tefilá. Tefilá es oración, intimidad, relación con nuestro Padre Celestial. Todos nosotros, todo aquel que viene al camino de la verdad, todo aquel que viene
al creador de los cielos y la tierra, Yahweh, a su Hijo, todo aquel que viene a la palabra de Él, a su Torá, a sus instrucciones, a su verdad, tenemos que saber que nosotros nacemos de nuevo, comenzamos a tener una vida espiritual. Y esa vida espiritual la tenemos a través del Espíritu de Yahweh, pero también la tenemos a través de la tefilá. La oración es la comunicación que nosotros tenemos con Yahweh. Todo lo que nosotros oremos y pidamos es al Padre, en el nombre de su Hijo, a través de su Espíritu. Es decir, que todo lo que nosotros podamos pedirle a Yahweh es en el nombre de su Hijo Yahshua. Y Yahweh, a través de su Espíritu que mora en nosotros, que está en nosotros, el Ruach de santidad, el Espíritu de santidad, Él nos contesta o Él obra. Entonces, ¿qué es el oxígeno espiritual? El oxígeno espiritual es en sí la oración, es la tefilá, es el clamor, la intercesión, es la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre. Ahora, si no tenemos oxígeno, si nosotros estaríamos en un lugar donde no hay oxígeno, donde el aire, donde el ambiente humano de la tierra que Yahweh nos dio, como los árboles, las hojas, todo lo que desplanta, produce oxígeno, no podríamos respirar y nos moriríamos. Entonces, lo mismo pasa con la vida espiritual. Si nosotros no tenemos oxígeno espiritual, nos morimos espiritualmente. Si nosotros no tenemos una oración diaria, no tenemos tefilá, no tenemos búsqueda con el Padre diario con Él, nos terminaremos muriendo espiritualmente. Y para poder morirse con falta de aire, lleva un proceso. El corazón comienza a fallar, comienza a fallar en los pulmones, y vemos que comienza a suceder muchas cosas que de a poco nos vamos muriendo. Y eso es lo que pasa cuando nos falta el oxígeno espiritual, cuando nos falta la oración. Cuando no hay oración, empezamos a morirnos espiritualmente. No nos damos cuenta, pero muchas veces comienzan las señales espirituales que nos está advirtiendo que nos está faltando oxígeno espiritual. Entonces, ¿por qué el Padre está permitiendo que yo compartiera este mensaje? Porque este mensaje es un mensaje muy importante que todo hijo de Yahweh, toda hija de Yahweh tiene que entender y tiene que cuidar. Si nosotros no le damos lugar al oxígeno espiritual en nuestra vida espiritual, si no le damos lugar a nuestro tiempo de oración con el Padre, nos morimos espiritualmente. Y cuando falta el oxígeno espiritual, cuando falta la oración, cada vez tenemos menos ganas de buscarle, de adorarle, de leer las escrituras, de escuchar una prédica, un mensaje. Cada vez queremos más hacer lo que nuestra carne quiere y no lo que el Espíritu quiere. Que es lo que Pablo nos hablaba en las epístolas. Entonces tenemos que entender que el oxígeno espiritual es muy importante en nuestras vidas y es muy fundamental en nuestras vidas. Pero tenemos que saber que tenemos dos enemigos importantes en contra nuestra, que siempre va a querer buscar que el oxígeno espiritual nos falte, y que si nos falta el oxígeno espiritual, que es la oración, terminaremos muriéndonos espiritualmente. ¿Y cuáles son ellos? El primero, Hasatán, Satanás, Lucifer. ¿Por qué? Porque él desde el principio se rebeló contra el Creador y él, ¿qué hizo? Contaminó la máxima creación que era el hombre y la mujer, y vemos que contaminó al hombre y a la mujer y a toda la creación por causa del pecado. Y el pecado es el segundo enemigo de nuestro oxígeno espiritual.
de nuestra oración. Satanás va a buscar la manera siempre de frenar nuestro oxígeno espiritual, de frenar que nosotros le busquemos, hagamos tefilá, hagamos oración, hagamos clamor. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del pecado. Buscará la manera de frenarnos cometiendo pecado. Buscará la manera de tentarnos, buscará la manera de que nosotros no busquemos del Padre todos los días. Buscar a Yahweh, buscar al Padre no es congregar, no es ir a una reunión, no es guardar el día de reposo o guardar mandamientos. Buscar al Padre en oración cada día, buscar el oxígeno espiritual a través del Espíritu de Yahweh es una relación con Él. Así como tenemos una relación con un esposo, con una esposa, así tenemos como una relación con nuestros hijos, con una familia cada día, así tiene que ser nuestra relación con Él todos los días, en cada momento o en cada lugar donde nosotros podamos estar. Tenemos que entender que Satanás y el pecado nos separa de Yahweh. Satanás no quiere que nosotros vivamos una vida espiritual y que nosotros tengamos el oxígeno espiritual que necesitamos. El oxígeno es parte de nuestra vida natural y aún el oxígeno espiritual, que es la oración, también es vital para nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué es orar? La palabra orar, como les decía, es tefilá. Cuando hablamos de oraciones, hablamos de tefilot. Tefilá es relación, intimidad, comunión con el Padre. La oración es accionar nuestro oral. Orar es hablar, como hoy estoy accionando el oral, el hablar. Orar es hablar con el Padre. No con palabras repetitivas, no con palabras estructuradas, sino del corazón, sino a través del Espíritu. La oración a Yahweh es nuestro oxígeno espiritual. Sin la oración, sin el oxígeno espiritual, terminaremos muriéndonos espiritualmente. ¿De quién depende? Del pastor. Depende de una congregación. ¿De quién depende? Depende de vos. Depende de mí, depende de cada uno de nosotros que podamos cada día tener ese oxígeno espiritual. Miren lo que dice Pedro, 1 Pedro 5:8. Nuestro enemigo, ¿quién es? Satanás. Porque él anda como... No dice que sea como un león, pero dice anda como león rugiente. ¿Saben lo que es un león rugiente? Un león que con su voz, cuando ruge, quiere provocar miedo. Quiere provocar parálisis. Y Satanás se disfraza de león, pero no es un león. Como se disfrazó de serpiente en Génesis, pero no es una serpiente. Como se disfraza hoy en día de tantas formas, pero no lo es. Él es el maestro del disfraz. Y dice, como león rugiente. ¿Para qué? Para paralizarnos, para frenarnos. Y aquellos que son personas que tienen ataques espirituales, muchas veces Satanás va a querer disfrazarse de algo malo, de algo feo, de algo oscuro, pero es todo para que nosotros tengamos miedo. Y dice la Escritura que el perfecto amor de Yahweh echa fuera todo temor. Y dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Nuestro enemigo es Satanás y nuestro segundo enemigo que Satanás usa es el pecado. La concupiscencia, la naturaleza caída que nosotros tenemos. Juan 8:44 dice dice Satanás ha sido mentiroso y homicida desde el principio, y él buscará de otra manera ¿qué?
que nuestra vida espiritual se muera, que el oxígeno espiritual nos falte. Él buscará la manera de separarnos con Yahweh. Y eso es lo que hizo con Adán. Buscó la manera de que Adán pecara, que Adán perdiera esa santidad, perdiera esa vida eterna, perdiera esa relación, esa oración, esa tefilá, ese oxígeno espiritual que tenía Adán cada día con Yahweh, porque dice la Escritura que él caminaba con Yahweh cada día. Caminar con Yahweh es tener oración, es tener tefilá, es tener oxígeno espiritual. Y él, siendo astuto, se vistió de serpiente, engañó a la mujer, sabiendo que a través de la mujer caería Adán. Entonces vemos que tenemos que entender que muchas veces no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de buscar al Padre, no tenemos ganas de encerrarnos en un tiempo con Él. ¿Por qué? Por muchas situaciones. Pero la mayoría de esas situaciones son espirituales. Son ataques espirituales que vienen a través de Satanás. Y si el pecado está operando en nuestra vida, si tenemos puertas abiertas al pecado, Satanás usará esos pecados, usará esas puertas abiertas para frenarnos y nos falte el oxígeno espiritual. El Espíritu de Yahweh está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a que podamos tener una relación con Yahweh, a que podamos crecer y madurar, pero si nosotros no le damos tiempo, no le dedicamos tiempo al oxígeno espiritual, que es la oración, tarde o temprano nos vamos a morir espiritualmente. Satanás se vistió de serpiente y engañó a Eva, y entró el pecado en el hombre y separó el pecado, separó del hombre a Yahweh. Si vos has comenzado a tener una vida espiritual, si has comenzado a tener oxígeno espiritual, oración, pero le has dado nuevamente lugar al pecado, a la oscuridad, el pecado va a destruir ese oxígeno espiritual. El pecado va a destruir tu oxígeno, la oración, la intimidad que tengas con Yahweh. Satanás tiene una cualidad muy específica. Y su cualidad es que es perseverante. Y como hijos de Yahweh, muchas veces nosotros no somos perseverantes. Satanás va a ser perseverante, Satanás buscará la manera de hacernos alejar del Padre, de destruir el oxígeno espiritual, de destruir la oración, de destruir la intimidad que nosotros podamos tener con Yahweh. Por eso dice Génesis, Adán vio su desnudez, vio que estaban desnudos con Eva y se escondieron. Esconderse de la presencia de Yahweh es alejarse, es dejar de tener oxígeno espiritual, es dejar de tener una intimidad con Yahweh, es dejar de orar. Porque el pecado nos separa del Padre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando oramos? ¿Qué debemos de hacer? Algunos puntos importantes. Y anotá, porque este mensaje es para anotar, para aprender. Este mensaje es para corregir y empezar a hacer lo que no veníamos haciendo. Porque Yahweh me dijo claro cuando me dio este mensaje. Muchos de mis hijos están muriendo espiritualmente. Muchos de mis hijos no tienen el oxígeno espiritual que necesitan. No tienen la comunicación, la oración, el clamor. No tienen la relación conmigo. ¿Por qué? Porque se están muriendo espiritualmente, porque están dándole lugar a Satanás, porque están dándole lugar al pecado y Satanás quiere destruirlos. Por eso es nuestra responsabilidad tener nuestro oxígeno espiritual cada día. Y cuando uno va a un lugar, no sé si alguna vez han ido a algunos lugares de parques industriales, fábricas, donde hay muchas fábricas como papeleras,
largan mucho humo, mucho tóxico en el aire. Y cuando uno va a un lugar así, respira un aire contaminado. Respira oxígeno contaminado. Pero cuando uno va a una plaza, uno va a un parque, uno va donde hay muchos árboles, donde es un lugar amplio, donde hay mucha naturaleza, o uno va a un campo, se pone ahí, empieza a respirar, empieza a ver la naturaleza, los árboles, los pájaros, los animales, etc. Uno empieza a respirar aire puro. Y ese aire puro nos da vida, nos da energía, nos da bendición. Pero ese aire o ese oxígeno contaminado nos termina enfermando. Nos puede agarrar cáncer, nos puede agarrar problemas respiratorios, problemas de pulmones, etc. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros tenemos el oxígeno espiritual. Cuando nosotros buscamos al Padre, cuando nosotros nos aislamos de todas las cosas naturales que tenemos y nos enfocamos en buscar al Padre en oración, en adoración, y buscamos ese oxígeno espiritual, el Espíritu de Yahweh viene y nos llena de ese oxígeno que nosotros necesitamos cada día para seguir adelante, para tener una vida espiritual, para tener una vida en santidad y poder tener el Espíritu de Yahweh y poder ser luz en medio de tinieblas. Ahora, cuando ores, tienes que hacerlo en tu intimidad. Si tienes un cuarto, enciérrate. Yahshua mismo dijo, cuando ores, cuando busques el oxígeno espiritual, ve, enciérrate en tu cuarto y busca a mi Padre, que Él ve en lo secreto. Cuando nosotros estamos en secreto con el Padre, Él, a través de su Espíritu, nos da oxígeno espiritual. Y ese oxígeno espiritual a nosotros nos ayuda para seguir adelante y tener una vida espiritual. Entra en tu cuarto y si no tienes un cuarto, ve arriba de la terraza. Si no tienes terraza, ve al fondo de tu casa. Si no tienes fondo de tu casa, ciérrate en tu carro, en tu auto. Busca un lugar para tener intimidad con el Padre, para tener intimidad con su palabra, con su espíritu, y así tendrás el oxígeno espiritual que vos necesitas. Otro punto importante que tenés que saber cuando hagas oración, tefilá, es que todo lo que pidas al Padre siempre tiene que ser en el nombre de su Hijo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Yahshua es que nosotros debemos pedirle todo al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos escuchará y Él responderá a través de su Espíritu. Y otro punto importante que tenés que entender cuando ores es que el Espíritu de Yahweh está para ayudarte. El Espíritu de Yahweh está para consolarte, para guiarte, para ayudarte, para enseñarte. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha recibido el sacrificio de Yahshua, su sangre en su vida y ha creído en él, ha nacido de nuevo y ha recibido el Espíritu de santidad. Y cuando nosotros oremos en el nombre de Yahshua, busquemos un lugar en intimidad, pidamos al Espíritu de Yahweh que nos enseñe y nos guíe, tenemos que entender que nuestro Padre que está en los cielos, Él está para ayudarnos. Él está en las cosas que vos estás necesitando. Él está en las cosas que a vos te está pasando. Su voluntad está a tu favor y todo lo que nosotros pidamos a Él, Él lo va a hacer dentro de su voluntad. Entonces es muy importante tener el oxígeno espiritual cada día. Porque el oxígeno espiritual de cada día es nuestra intimidad con Él, es nuestra relación con Él a través de su espíritu. Ahora, como les decía al principio del mensaje, tenemos un enemigo, Satanás.
Y el otro enemigo que tenemos es el pecado. Satanás usará la manera de truncar, de frenar, buscará la manera de hacernos pecar, porque el único que nos puede separar de Yahweh es el pecado. Satanás buscará la forma de evitar que tengas oxígeno espiritual. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad que nosotros podamos tener oxígeno espiritual, porque si no tenemos oxígeno espiritual, tarde o temprano nos vamos a morir espiritualmente. Ahora, voy a hablar de muchos puntos que muchas veces Satanás buscará la manera de evitar que tengas oxígeno espiritual. Satanás es más real que vos y que yo. Satanás es más real que este mundo físico. Lo que pasa es que aquel que no tiene el espíritu de Yahweh, aquel que no tiene el discernimiento de espíritu, no lo puede ver. No lo puede en sí entender de quién es Él, cómo se mueve, cómo se disfraza y cómo ataca. Satanás buscará la forma de evitar que tengas oxígeno espiritual. Buscará la manera de frenarnos para que el oxígeno espiritual no llegue a nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito? Morirnos espiritualmente. Y si no morimos espiritualmente, comenzamos a vivir en la carne. Y si comenzamos a vivir en la carne, que vivir en la carne es vivir bajo el pecado, nuestra alma se perderá. Entonces dice claramente la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿De qué manera Satanás puede devorar a un hijo de Yahweh? Si le da lugar al pecado. Y si descuidan el oxígeno espiritual. Ahora, Satanás va a buscar muchas formas. Una de ellas, lo que él va a hacer, va a provocar cansancio, sueño. Vas a tener mucho sueño. Y esto es unas cosas muy normales que suceden. Bueno, me voy a poner a orar, me voy a poner a adorar, me voy a poner a buscar al Padre, me voy a buscar un lugar tranquilo. Y empezás a orar y empezás a tener sueño, cansancio. Hay hermanos que empiezan a bostezar y a bostezar y a bostezar. ¿Por qué? Porque espiritualmente viene un ataque. Recuerden que hay millones de demonios en el mundo entero buscando atacar, buscando poner piedra de tropiezo y poner en sí claramente ataques a los hijos de la luz. Aquel que se va a querer poner a buscar, a orar, a clamar, a tener oxígeno espiritual, obviamente van a venir demonios que están alrededor porque ellos perciben el mundo espiritual. Y tenemos que entender algo, cuando nosotros nos ponemos a orar donde sea, Padre, en el nombre de Yahshua, yo me presento delante de ti, espiritualmente ocurren cosas. Entonces tenemos que entender que el mundo espiritual es más real que el que nosotros vivimos en este mundo físico. ¿Y qué va a suceder? Cuando uno empieza a orar, espiritualmente hablando, a través del Espíritu de Yahweh, comenzamos a hacer luz, a brillar en un mundo espiritual. Y los demonios que están alrededor van a empezar a venir y van a empezar a atacar. ¿Y de qué manera lo van a hacer? A través de cansancio, de sueño. No puede ser, no puedo orar, no puedo adorar, no puedo leer la Biblia. ¿Cómo puede ser? Porque hay un ataque espiritual. A mí me pasa muchas veces antes de predicar, antes de dar un mensaje como el que estoy dando ahora, tengo ataques espirituales. A mí me pasa muchas veces, de diferentes formas, pero yo sé de dónde viene, el Espíritu de Yahweh me muestra por qué suceden esas cosas. Otro punto que Satanás buscará la manera de que nosotros no tengamos oxígeno espiritual es que te preocupes demasiado. Y tu mente no se conecta al Espíritu de Yahweh y al Padre. Vas a estar orando, vas a estar queriendo buscar al Padre y la mente viene y empezás a preocuparte, empezás a pensar lo que tenés que hacer después de orar, vienen pensamientos de qué es lo que tenés que hacer,
con un problema que estás pasando, etc. Tu mente, dice la Escritura, ahí dice Pablo, hay que llevarla cautiva. ¿Para qué? En la misma presencia de Yahweh, de nuestro Padre. Pedirle al Espíritu de Yahweh que a través de Él podamos tomar autoridad en nuestra mente, porque muchas veces nos puede jugar en contra. Si bien los demonios solamente pueden leer tu mente si vos estás en pecado y vos estás en oscuridad y tenés las puertas abiertas de tu vida. Pero si no, no lo pueden hacer. Pero sí te mandan dardos, te mandan flechas, te mandan pensamientos cruzados en tu mente para que vos no tengas oxígeno espiritual, para que vos no tengas oración con el Padre. Otro ataque también que Satanás usa, que lo que Satanás no quiere que tengas oxígeno espiritual, que no tengas oración con el Padre, es que dudes si Yahweh te está escuchando. Y no sé si me está escuchando, pero yo pequé hoy, me equivoqué, cometí error y me siento mal. Satanás va a buscar la manera, los demonios van a buscar la manera de que vos sientas duda. Y todo aquel que pida a Yahweh en duda está pecando. Todo lo que pidamos al Padre tiene que ser en fe. Ahora, si pecamos, si cometimos errores y tenemos que buscar el oxígeno espiritual y tenemos que buscar la oración al Padre, tenemos que ponernos a cuenta primeramente. Pero cada vez que le busques, cada vez que le ores, nunca creas que no te va a escuchar. Porque si lo haces correctamente en el nombre de su Hijo, Él te va a responder. Otra manera que Satanás buscará la manera de que no tengas oxígeno espiritual es que puedas caer en algún tipo de enfermedad. Y muchas veces hay enfermedades que son por causa del pecado, pero hay enfermedades que Yahweh permite que el enemigo ataque, y la enfermedad lo que hace es tirarte en cama, es desanimarte y que no puedas buscar al Padre. Un ejemplo, Job estuvo enfermo. Fue probado. El Padre Yahweh permitió que Satanás lo atacara y Job fue probado. Entonces muchas veces Él va a buscar de una manera, va a buscar de otra, para que nosotros no podamos tener el oxígeno espiritual que necesitamos. Porque la oración al Padre es nuestro oxígeno espiritual que nosotros necesitamos cada día. Otro punto que también el enemigo va a buscar la manera, a través de sus demonios, es distracciones. Poder en sí buscar la manera de querer orar, querer tener intimidad con el Padre, y justo cae un familiar, y justo me llaman, y justo me entero de una mala noticia, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros como hijos de Yahweh no nos damos cuenta la importancia de tener oxígeno espiritual cada día, de tener una oración con el Padre cada día. Ahora Satanás lo ve más importante que nosotros mismos. Y uno a veces ¿qué piensa? Ay, no oré al Padre, no lo busqué. Bueno, lo busco mañana. Lo busco pasado. Y cuando decimos lo busco o oro o estoy otro momento con Él, nos va achicando ese cilindro espiritual de ese oxígeno espiritual. Y pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, una semana, un mes, 2 meses, y ese oxígeno se va muriendo, se va apagando, se va agotando. Y si ese oxígeno espiritual no está en nuestra vida, si esa vida de oración no está con el Padre, nos vamos a terminar muriendo espiritualmente. Comenzaremos a tener reacciones que no son del Padre. Pensaremos cosas que antes no pensábamos, que no son del Padre. Actuaremos de manera que antes no actuábamos, que no son del Padre.
Entonces nuestro oxígeno espiritual es tan importante como nuestra propia vida. Debemos alimentarla cada día. Entonces el enemigo es tan astuto que él va a buscar la manera de frenarnos y va a buscar la manera de que nosotros no podamos tener oxígeno espiritual. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 2. Ustedes oran, ustedes piden, pero piden mal. Y porque piden mal, no reciben. Porque no piden según la voluntad de Yahweh, la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces hay personas que oran, pero oran mal, porque no lo oran correctamente en el nombre correcto. ¿Por qué? Porque están en pecado, porque tienen puertas abiertas. ¿Por qué? Por muchas situaciones que luego la oración no llega. Esas personas se terminan cerrando, se terminan bloqueando y descuidan su oxígeno espiritual. Y tarde o temprano se mueren espiritualmente. Hoy en día hay millones de personas que oran a su Dios o oran a un Dios, pero el único que responde y es verdadero y es eterno es el Elohe, el Dios de Israel, Yahweh, el creador de los cielos y la tierra. Y Yahweh es su nombre. Nosotros lo conocemos como muchos nombres por las traducciones bíblicas. Pero en el hebreo es Yud, Hei, Vav, Hei. El yo soy el que soy, Éxodo 3. Por eso es el nombre santo, Kadosh, de él. Porque él así lo determinó. Y este será mi nombre de generación tras generación por siempre. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tener oxígeno espiritual? Buscando al Padre en el nombre de su Hijo por medio de su Espíritu. Y muchas personas oran y no llega la oración. Entonces es lo que les decía yo. ¿Por qué? Primero por el pecado. El pecado nos separa del Padre. ¿Qué hay que hacernos? ¿Qué hay que hacer? Arrepentirnos. Muchas veces hay personas que no oran a Yahweh y Yahweh no les responde. ¿Saben por qué? Porque tienen pecado, pero también porque tienen un pecado en particular que el Padre no responde, que es la falta de perdón. Hay personas que oran, que piden a Yahweh y Yahweh no les responde porque tienen falta de perdón. Y Yahshua mismo dijo: todo aquel que no perdone a su hermano, a su consiervo, un pecado aquí, el Padre que está en los cielos tampoco lo perdonará. Y la falta de perdón es un pecado grave que te puede llevar a perder tu alma. Y muchas veces hay hermanos que no se dan cuenta sobre este tema. Aquel que tiene falta de perdón, Yahweh no escucha su oración. Otro punto importante de entender que cuando muchos quieren buscar el oxígeno espiritual, quieren buscar la oración y el Padre no responde, es por la falta de fe, de emuná, de convicción, de seguridad, sino que oran bajo la incredulidad. Es que yo oro, es que yo busco, es que yo clamo, pero no sé si me responderá, no sé si lo va a hacer, no sé si estoy en falta, o me escuchará, o pequé. No. Sin fe es imposible agradar a Yahweh. Y otro punto importante, cuando uno muchas veces busca el oxígeno espiritual, la oración con el Padre, y el Padre tampoco contesta porque oramos mal. No conocemos las Escrituras, no sabemos de cómo orar, de qué manera hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros oramos correctamente? Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de su Hijo, en su voluntad será hecho. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Padre, intimidad, como nos habló el Mesías en la Escritura, enciérrate a tu cuarto, ora, pasa tiempo con Él, que Él ve en lo secreto, Él te bendecirá. ¿Qué pasa cuando oramos?
se inicia una batalla espiritual. Ahora mismo que estoy predicando, que estoy dando un mensaje de parte de Yahweh, que estoy predicando su palabra, su verdad, que el Espíritu de Yahweh está obrando a través de este vaso, en el mundo espiritual hay una guerra. ¿Por qué? Porque este mensaje está llegando a miles de personas y esas miles de personas, que muchos de ellos son hijos de Yahweh, quieren conocer la verdad, quieren estar en la luz, y los demonios que están alrededor sobre esa persona, sobre esa familia, sobre ese lugar, se van a manifestar. Cuando uno ora, cuando uno adora, cuando uno predica, en el mundo espiritual comienza a haber una batalla. Y yo muchas veces he dado mensajes sobre la oración y he dado el ejemplo de Daniel. 21 días, le dijo el ángel a Daniel, el ángel de Yahweh, he batallado en las regiones celestes, en las dimensiones espirituales. ¿Por qué? Porque no quería Satanás que llegara la respuesta de Yahweh. Tenemos que ser conscientes que si nosotros no dedicamos tiempo a tener nuestro oxígeno espiritual, nos vamos a morir. Por eso cada vez que lo hacemos, tendremos una batalla. No será fácil. Cuando oramos al Padre en el nombre de su Hijo, tenemos que saber que entramos en el mundo espiritual. Cuando uno predica, cuando uno sirve, entra en el plano espiritual. El Espíritu de Yahweh te lleva y comienzas a ver lo que no ves en el mundo físico. Comenzás a comprender, comenzás a discernir, a conocer cosas que no conocías. Cuando oramos al Padre en el nombre de su Hijo, el Padre que está en los cielos nos escucha. Es nuestra responsabilidad que podamos tener el oxígeno espiritual. Ahora, todas las personas que puedan tener el oxígeno espiritual de madrugada, háganlo. Todo aquel que pueda orar al Padre en madrugada, háganlo. ¿Por qué? Porque en la madrugada, a partir de las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, hay aperturas espirituales. El mundo espiritual es más sensible y se manifiesta de manera diferente en el mundo físico, tanto para las tinieblas como para la luz. Por eso muchas veces aquellos que tienen ataques espirituales siempre es en esa hora, porque hay un plano espiritual que se abre dentro del mundo físico. Entonces nuestro oxígeno espiritual debemos de tenerlo cada día en algún momento del día, y si no, aquellos que pueden hacerlo de madrugada. Todo aquel que busca al Padre madrugada, el Espíritu de Yahweh se mueve de una manera diferente. Nuestro espíritu, nuestra alma, se manifiesta y se conecta con el Espíritu de Yahweh de manera diferente. Y para aquellos que lo han hecho, saben lo que estoy hablando. Cuando hacemos la oración y buscamos al Padre en madrugada, cuando buscamos ese oxígeno espiritual, y escúchame lo que te voy a decir, se ganan las batallas espirituales en esa hora. ¿Por qué? Porque ahí, en el mundo espiritual, suceden las cosas que luego suceden en el día que viene. Es decir, que entramos en un plano espiritual anticipado al mundo físico, al mundo natural. El Espíritu de Yahweh nos advierte, nos muestra muchas cosas que luego sucederían. Y a las mujeres que son intercesoras saben lo que estoy hablando, porque ellas lo viven y lo experimentan. Y hablando sobre la oración, hablando sobre el oxígeno espiritual, dentro de unas semanas voy a dar unos mensajes, entre ellos la mujer intercesora, donde ese mensaje va a ser de mucha bendición, donde van a poder comprender muchas cosas. Entonces, cuando nosotros oramos de madrugada, el Espíritu de Yahweh se mueve de manera diferente en nuestras vidas. Tenemos que aprender a tener nuestro oxígeno espiritual cada día. Ahora, tenemos que aprender a ser disciplinados. Hay gente que no le gusta la disciplina. Hay gente que no le gustan las cosas que le dicen
para su bien, que los corrigen. Tener disciplina, tener orden, ordenar nuestra vida. Ay, pero no tengo tiempo de orar. Sí, pero tenés tiempo para mirar la novela, tenés tiempo para mirar Netflix, tenés tiempo para ir a caminar o ir al gimnasio o hacer esto o hacer lo otro. El oxígeno espiritual es una de las prioridades más importantes de tu vida. Tener disciplina, tener orden y tener determinación. Hay hermanos, hay personas que no tienen determinación en su vida física, menos la va a tener en la espiritual. No, voy a dejar esto, voy a empezar esto, voy a hacer lo otro. Nunca hace nada. Pasaron 5, 10, 20, 30 años, nunca hizo nada en su vida. Menos lo va a hacer en el plano espiritual. Es nuestra responsabilidad tener oxígeno espiritual. Tenemos que entender y tenemos que saber que si no tenemos una vida espiritual, nos vamos a morir espiritualmente. Si no tenemos oxígeno espiritual, no vamos a poder seguir adelante con Yahweh. La escritura es claramente cuando dice Pablo, Pedro, Juan, oren, hagan tefilá, oren, busquen al Padre sin parar, cada día, tengan su oxígeno espiritual cada día, no importa cómo estén, si están bendecidos, si están en prueba, están en desierto, están siendo atacados, no importa la parte que estén viviendo, su oxígeno espiritual siempre tiene que estar. Ahora, cuando nos falta el oxígeno en nuestros pulmones, en nuestro cuerpo, comienza a suceder manifestaciones. Empezamos a transpirar, empezamos a sudar, nos faltan las fuerzas, nos sentimos agotados. No sé si alguna vez te pasó, a mí me pasó que me faltaba el aire, me bajó la presión, el color de la piel cambia, comenzamos a marearnos, nos empieza a doler mucho la cabeza y empiezan los pulmones a funcionar mal y sentimos que nos desmayamos, sentimos que nos morimos. Y así sucede en el mundo espiritual. Sin el oxígeno espiritual de cada día, nos vamos a morir espiritualmente. Que Yahweh hable a tu vida, hable a tu corazón, a través de su palabra, a través de su espíritu, que vos puedas entender la importancia de tener el oxígeno espiritual con nuestro amado Yahweh, con nuestro amado Padre. Que podamos tener intimidad con Él cada día. Depende de vos, depende de mí, que podamos tener ese oxígeno espiritual y entender que es la base de nuestra vida espiritual. Así que damos gracias a Yahweh por esta palabra, gracias a Yahweh por este mensaje. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Comparte este mensaje. Damos gracias a Yahweh por estar en México. Bendecimos la tierra de México, que la luz de Yahweh y su verdad sea predicada y que toda tiniebla se disipe, todo lo que el enemigo haya hecho pueda ser destruido. Y seguimos adelante en la senda antigua, así que damos gracias al Padre por este mensaje. La importancia de tener oxígeno espiritual. No te olvides de esta palabra, pon en obra esta palabra. Te he dado mucha información a través de este mensaje, muchas cosas prácticas. Comienza a hacerlo y tu vida va a cambiar. Así que damos gracias al Padre. Buen reposo para todos. Estaremos ya la próxima semana también con nuevos mensajes, con las escuelas, la escuela del ministerio, la escuela de niños y mensajes que también el Padre va a estar trayendo palabra de vida y de bendición para todo aquel que lo escuche. Así que bendiciones para todos y nos vemos pronto. Shalom.